terminamos otro libro. Y aquí en la última sección del libro de Santiago, Santiago termina con unas exhortaciones, en capítulo 5. Pero algo interesante que a través de las exhortaciones, Él nos lleva la atención a la venida de Jesucristo. Recuérdense, tener paciencia, porque el Señor viene pronto. Eso ya lo vimos. Y eso es lo que el Dios quiere que tengamos en mente, escuchando y recibiendo estas exhortaciones. Tener paciencia, porque el Señor viene pronto. Y sigue ese tema. Y ahora la exhortación para nosotros hoy es acerca de oración. Entonces, iglesia, la Biblia, el Señor nos dice muy claro que debemos continuar en orar y no desmayar, porque sí, es difícil. Ya vimos el trasfondo y tenemos el contexto del libro de Santiago. No eran tiempos fáciles. Ya vimos cómo habló muy fuerte contra los ricos de este mundo, a los incrédulos, y debemos mantener con paciencia y mantener en oración. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Orar hasta que regrese el Señor. Eso es lo que el Señor quiere hacer en mi corazón y en tu corazón. Si lo conoces, quiere que tengamos una actitud de oración. Y Él lo hace. Él quiere producir una actitud de oración en mi corazón. Él me quiere dar paciencia a través de su Espíritu. Y lo está haciendo. Y le damos gracias y gloria a Dios por lo que Él está haciendo. Él está haciéndonos más pacientes con otros, dándonos más paciencia con otros, para pasar pruebas, para que podamos servirlo. Y mientras esperamos su regreso, entonces, ¿por qué no le pedimos al Espíritu Santo que nos hable, que abra nuestros ojos para darnos entendimiento de este pasaje? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por los recursos que nos has dado de poder iniciar este website nuevo. Dios, nuestra oración es que tu iglesia lo use, que sea una herramienta para que puedan estar conectados y crecer en conociéndote a ti, a tu Hijo, de tener ese ánimo para servirte a ti, Dios. Entonces, úsalo, Padre. Usa ese tiempo, Señor, para instruirnos. Tu iglesia está atento, nuestros oídos están abiertos para escuchar lo que tú quieres darnos este día. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar en verso 12. Estamos en capítulo 5, verso 12. Dice, voy a leer el pasaje y luego vamos a regresar y verlo con detalle. En verso 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí vemos en este pasaje una palabra clave que salta. Si lo notaron, es oración o orar. Entonces ese es el tema principal aquí. Debemos orar y con el contexto de la venida del Señor. Debemos mantener en oración. Y aquí Santiago simplemente nos exhorta, oren. Y no solo orar, pero orar en diferentes
etapas, diferentes seasons, tiempos diferentes. Y algo interesante de Santiago, él era un gran hombre de fe, un gran hombre de oración. Y yo quiero crecer, ser como él, porque yo creo que soy débil en oración. Santiago, él oraba tanto que sus rodillas eran como callos. De hecho, eso era su apodo, era camel knees, rodillas de camello. Pero es algo bueno porque él se acostumbró de hacer ese hábito, esa devoción en oración, mucho tiempo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Y yo creo que cada cristiano, yo creo que no hay ni un cristiano que dice, yo oro suficiente. Porque cada uno, la palabra nos da un reto de qué importante es de orar, de guardar un tiempo y luchamos a hacer eso. Y hoy el Señor nos recuerda lo que Él quiere hacer. Y a veces podemos identificarnos con Santiago. Hay santos fieles que son guerreros en oración y tienen sus rodillas así llenas de callos. O tal vez algunos en la iglesia somos como Pedro, que somos un poco más débil. ¿Se recuerdan cuando Jesús estaba con Pedro y los otros en el jardín? Jesús les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿con quién tú puedes identificar más hoy? ¿Con Santiago o con Pedro? ¿Has puesto tiempo a un lado para orar? Y es lo que pasa, y a veces comenzamos con un buen plan. Tal y tal hora voy a orar. Y cuando llegue ese momento, te da sueño, ¿verdad? Comienza una batalla con tu carne, como dijo Jesús. El Espíritu está dispuesto y lo queremos, Señor, quiero orar. Entendemos qué importante es, pero la carne es débil. Y tenemos que recordar de esto, que el Espíritu nos va a dar fuerza para disciplinarnos y nos va a dar victoria. Pero debemos dar ese paso, ¿verdad? Eso es un paso de fe. Voy a guardar este tiempo y es un buen acto. A veces cristianos nos podemos sentir lejos de Dios. Y yo creo que muchas veces es por falta de oración. No hay una vida de oración. Entonces se siente el cristiano lejos. Es muy importante esto. Porque fíjense, vemos y damos mucha énfasis a la palabra de Dios. Y deberíamos. Pero sin oración, no quiero decir que no es efectivo, porque la palabra es poderosa. Pero yo les quiero decir, cuando esa combinación, y yo creo que el Señor lo hizo en esa manera, de entrar en oración en su palabra. Es los dos. Cuando se hace los dos, hace una obra muy poderosa en mi corazón. No nomás me da entendimiento, estoy más sensible, hay confesión, porque estoy en oración. Entonces eso rompe mi corazón. Humildemente me acerco al trono y si hay un pecado lo confieso. Y ahora la palabra entra en una tierra fértil. Y eso es por eso es tan importante. Tengo que orar. Tengo que hacerlo una prioridad en mi vida. Y aquí luchamos, ¿verdad? Muchos luchamos simplemente en estar tan ocupados de que el tiempo lo teníamos guardado para orar, pero estábamos tan ocupados en el trabajo que ya lo ponemos a un lado. Eso es muy común. Eso es una batalla, yo creo que es muy común en la iglesia. Mucho en el trabajo, mucha tarea, o mucho en el ministerio, ¿verdad? Tan ocupados en cualquier cosa, en la familia. No son cosas malas, son cosas buenas. No estoy hablando de ser ocupados en cosas pecaminosas, pero simplemente tan ocupado que no me acerco a orar. Y eso es lo que debemos examinar el corazón. Tenemos que tener ese tiempo apartado, ¿verdad? Pagas tu Netflix, te desconectas de tus tablets, ¿verdad? Y te pones a orar con tu familia o solo, los dos. ¿Quién quiere crecer en esta área de oración? Todo el cristiano debe levantar su mano.
Noten Lucas 18:1. Jesús enseñó una parábola. En Lucas capítulo 18, en verso 1, Él enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Y cuántas veces nos desmayamos porque no oramos? ¿Cuántas veces desmayamos por no orar? Y luego Jesús concluyó la parábola con una pregunta ahí adelante en verso 8. Dijo, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y eso es interesante, porque ahora estudiando Santiago veo este pasaje muy diferente de esta parábola, porque Santiago no está hablando de una fe genuina. ¿Cómo se ve una fe real? ¿Cómo se ve un cristiano maduro espiritualmente hablando? Y se está hablando de fe. Y aquí, pues, una fe que obra se manifiesta con paciencia, se manifiesta con una actitud de oración. Entonces, cuando Jesús dice, cuando Él regrese, ese es el tema en Santiago, orar hasta que Él regrese. Y Jesús pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe genuina? Y eso se va a revelar en tiempo. Pero mientras la iglesia debemos examinar, eso ha sido el reto durante todo el libro de Santiago. Mi fe es sincera, realmente creo en Jesucristo, realmente creo en su palabra que es real, estoy caminando en el Espíritu, hay fruto en mi vida. Son cosas que hemos estado estudiando. Y si, como hicimos el cambio del martes al domingo con este libro, les quiero animar, si no has seguido este estudio en Santiago, vaya a YouTube o en la página del nuevo sitio y chequen todos los estudios. Créeme, va a ser muy bendecido. Ahora vemos en verso 7, estamos entrando, eso ya lo vimos, pero fíjense, dice, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Menciono esto porque la oración y el regreso, tener esa mirada, esa esperanza, nos mueve a orar, ¿verdad? Porque cuando regrese el Señor, yo quiero que Él me encuentre con este corazón, esta actitud de oración. No con miedo, no escondido, no sin paciencia, pero totalmente confiando en Él. Tenemos que tener paciencia. Y tenemos que entender que Él va a regresar y Él va a hacer justicia aquí en la tierra. Lo va a hacer, garantizado. Me encanta 1 Tesalonicenses. Es un verso muy pequeño, pero creo que es perfecto para el día de hoy. Es orar sin cesar. Siempre. Eso no es un tiempo de oración activo como oramos, tienes un tiempo apartado. Esto habla más de una actitud de oración. Todo el tiempo, todos los días, orando, tener ese corazón sensible. Una actitud de oración. Puedes orar en el camino, estás en el tráfico, estás en el baño. Constantemente hablando, ¿verdad? Siempre. Hay algo que el Espíritu te pone en tu corazón, o tal vez una ansiedad, y en ese momento se lo hablas con el Señor, se lo entregas. Señor, siento miedo en este momento, y en este tiempo se lo entregas, mientras el Espíritu te lo pone en el corazón, o sea lo que sea. De repente el Señor pone a alguien en tu corazón, y debemos orar por ellos. Hay que ser sensible al Espíritu, y hay que buscar esta actitud, y tener ese deseo de crecer, y tener este corazón de oración. Y les pregunto, ¿oran? ¿Tienen un hábito? En estos tiempos se revela mucho en las pruebas, ¿verdad? Porque podemos de repente tener un buen hábito. Sí, he estado orando y siento que estoy creciendo, pero viene una prueba fuerte y de repente te saca de tu onda y ahora bajamos la guardia. Y por eso es un buen tiempo de examinar. ¿Sigues con esa actitud de oración? Y si no, pues sabemos lo que tenemos que hacer. Es pedirle perdón al Señor. Porque cuando lo dejamos es que estamos confiando en nuestra carne, en nuestra sabiduría. Eso es la verdad. Tenemos que ser honestos. Cuando ya no estamos en oración, es que estamos confiando mucho en nosotros.
Mi plan está funcionando bien, entonces ¿por qué ir a oración? Pero debemos tener actitud de oración siempre. Buenos tiempos, malos tiempos. Y eso es lo que Santiago nos dice muy claro. De hecho, en cada circunstancia de tu vida debemos orar. Y aquí Santiago nos va a dar unos ejemplos. Número 1, en tiempo de sufrimiento debemos estar orando. Esto lo vemos en versos 12 y 13, más bien en 13. Fíjense, en verso 12 voy a leer, comenzar. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Es una pregunta sencilla. ¿Estás afligido? ¿Estás sufriendo? ¿Estás pasando tiempos difíciles? Aquí la palabra afligido en el griego original es una palabra muy general. Entonces puede ser cualquier tipo de sufrimiento, puede ser físico, emoción, lo que sea, es muy general. Entonces lo que Santiago está preguntando, ¿estás caído hoy? ¿Estás triste, deprimido? ¿Estás afligido? Y eso pasa. El cristiano lucha con esto. De repente nos sentimos muy tristes o hasta deprimidos, cargados, tristes. Eso sucede. Parece que esta nube de oscuridad no se quiere ir de mi vida y ahí se siente muy oscuro. Pasamos esos tiempos. ¿Qué es lo que debo hacer? Aquí lo dice muy claro, orar. Debo orar. O tal vez es físico tu aflicción. Y muchos en la iglesia sufrimos de esto. Físicamente sufrimos. Nos duele el cuerpo. Y estamos creciendo en edad. Y no se va a mejorar. Va a haber más dolor, va a haber más sufrimiento. Eso no se escapa. Pero, ¿qué es lo que debo hacer? Si tú estás en dolor, debes orar. Estás sufriendo físicamente, estás enfermo, debes orar. O tal vez son problemas del dinero. Eso es difícil. Cuando no se puede pagar la renta. Y eso produce ansiedad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Debes orar. Y eso es básicamente lo que Santiago nos exhorta. Y la palabra nos exhorta. Lo estás haciendo. Estás orando por esas áreas. Dios sabe que sufrimos. Pero Él quiere que veamos que respondemos en oración a Él. Que lo busquemos a Él. Pues tengo problemas con mi matrimonio, algunos pueden decir. Debes orar. ¿Verdad? Debes orar. Soy muy triste, un día yo sufro mucho de emoción, de un día estoy triste, otro día estoy feliz, debes orar. O problemas con relaciones, debes orar. Cualquier cosa que estás batallando ahorita, el Señor te dice, ponlo en oración, y lo hacemos en fe. Cualquier desánimo, duda, cualquier miedo, entrégaselo al Señor. Orar y orar y orar, sin cesar. Todo el tiempo. Y fíjense, antes de ir al otro punto, estamos viendo en qué tiempo debemos orar, y es siempre, pero rápidamente, en verso 12, vemos algo también aquí interesante. Y aquí le puse, no recurras a jurar. Entonces, en otras palabras, tu lengua. Ya habló bastante Santiago de la lengua. Puede ser es un miembro del cuerpo que puede destruir o puede edificar. Y entonces hay tentación de jurar y no orar. Podemos hablar mucho, pero no hablarle a Dios. Y aquí veo un contraste. Entonces primero hay que ver lo que no debemos hacer y luego vamos a continuar en lo que debemos hacer. Ahorita no debemos jurar. Y fíjense en verso 12 otra vez. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. La lengua es algo peligroso. Hablamos. Y puede haber juramento así tonta. ¿Verdad? Eso es lo que está hablando. Es juramento
tonta, que nomás habla realmente sin pensar. Y hay que tener cuidado. Aquí no está hablando de un juramento en un corte, por decir, legalmente. No está hablando de esto. ¿Okay? Y hay que ver un poco más de esto. Porque en el corte, sí te dicen, tienes que hacer este juramento, ¿verdad? Lo juras a decir la verdad y solo la verdad. ¿Y por qué lo hacen esto? ¿Por qué el corte hace esto? Es porque todo el mundo somos mentirosos. El hombre es mentiroso. Y por eso lo hacen en el corte. Pero lo hacen, pero de todos modos, echan mentiras en el corte. De todos modos. Entonces, ¿de qué te sirve hacer un juramento si vas a echar mentiras? Porque si no hay verdad, si no hablamos verdad, todo se quiebra. Si tú echas mentiras a una persona, esa persona ya no va a confiar en ti. Esa relación puede ser destruida. No digo que es imposible para restaurarlo, pero cuando alguien echa mentiras y rompe una relación, es horrible. Más bien un matrimonio. Nunca echen mentiras a su esposo. Es horrible. Todo está basado en verdad. Una vez que la verdad está atacada y se rompe, es un caos, como lo que estamos viendo ahorita, en estos días. Hay muchas mentiras, hay mucha confusión. Todo se parece que el mundo se ha vuelto loco, porque la verdad ya no está basado nada en la verdad. Entonces, Santiago simplemente nos está diciendo, debemos ser hombres y mujeres honestos. Honestos. Simplemente, si dices sí, es sí, y no, no. Es muy sencillo esto. Y la gente debe tomar nuestra palabra. Si mi hermano me dice sí, yo lo creo. ¿Verdad? No debe ser, ojalá que sí. No, lo creo. Y si dice que no, lo creo. No requiere explicación. No requiere explicación. Y aquí no está hablando de jurar, de usar palabras malas, aunque sí, no debemos. Aquí realmente el enfoque es que yo no debo dar más explicación. Porque cuando damos más explicación, es como decir, te lo juro, hermano. Lo que estás diciendo es que las otras veces no has sido honesto. Pero esta vez, te lo juro, bro. Te lo juro, hermano. Y eso por eso. Revela algo en ti, que no siempre eres honesto. Pero en esta, te lo juro, hermano, hermana, esta es la verdad. Y eso no es bueno. Y causa lástima y duda. Ahora, fíjense, en verso 13, ahora pasa al sufrimiento. Ahora entra el tema de oración. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Entonces debemos ser hombres y mujeres honestos de tu palabra, que personas pueden confiar en tu palabra. Y luego entra el tema de orar. Entonces, antes de hablar mucho y explicar cosas, es mejor orar. Y eso es algo muy sabio. Orar, tener más tiempo en oración en vez de estar explicando cosas. Entonces, vemos algo práctico, simplemente orar. Debemos orar más. Y dice aquí, estamos hablando del tema de sufrimiento. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Y ya lo mencioné, cualquier dificultad, puede ser físico, puede ser emoción, experiencia difícil. Busca al Señor. Lea los salmos. Los salmos, de hecho aquí les voy a dar varios. Tú vas a encontrar en los salmos como David, cuando él estaba cargado, como él oró y también cantaba. Salmo 61:2 dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Noten Salmo 121, 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmos 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Él lo hace. No dejará para siempre caído al justo. Jesús dijo en Mateo 11:28,
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pues tenemos que ir al Señor. Estás sufriendo, estás afligido. ¿Dónde vas? Vamos a Cristo. Vamos a su palabra, vamos a orar. Cualquier cosa que estás sufriendo ahorita, tienes que saber que Jesús está pendiente de ti. Eres hijo de Dios. Créeme, Dios sabe lo que está pesado en tu corazón. Y Él te cuida. Quiero que noten primera de Pedro. Fíjense, en primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, mi Salvador, Él está cuidando de mí. Y esto es una bendición, es una gran verdad. Él sabe lo que está en mi corazón. Pero muchas veces, si yo no se lo entrego, puedo desmayar. Entonces, es algo muy poderoso y nos olvidamos en las pruebas. Realmente no es complicado esta relación. Tienes una carga, tienes una ansiedad que tu corazón no puede soportar, entrégaselo a Él. Y Él siempre está ahí. Ven aquí, hijo, hija. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque este mundo nos distrae, la carne es débil, el Espíritu quiere, el Espíritu habla a la iglesia, esto yo lo sé, entonces ¿por qué estoy desmayando? Porque algo te está ganando de tu tiempo devocional. Hay algo que está estorbando y eso lo tenemos que reconocer. Cristo no solo te ama, Él te cuida. Cuando yo siento que ya no puedo, mi corazón siente muy pesado. ¿Qué es lo que dice la palabra? Confiar en Él, se lo entrego a Él. No puedo pagar mi renta, se lo entrego al Señor. Mi hijo está enfermo, no hay nada que yo puedo hacer. Se lo entrego al Señor y se lo dejo a Él. Ya no se lo entregas y te lo regresas a llevar. No, en fe se lo das, te da paz. Entonces debemos orar en tiempos de sufrimiento y también en tiempos de alegría. Fíjense en el verso 13. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Cuántos están alegres hoy? Cante alabanzas. Los salmos son una forma de oración. Podemos decir, debemos orar en tiempos de tristeza y tiempos de alegría. Siempre. Debemos estar siempre orando. A algunos les llegó su stimulus check, están alegres, están cantando, gloria a Dios. A algunos todavía no les llega, están tristes. Los dos deben orar. Eso es lo que la palabra nos dice. ¿Triste o luchando? Oramos. Y eso debe ser primero, siempre, orar. La Biblia aquí nos dice algo muy interesante, es cantar alabanzas. Cantar alabanzas. Y esta frase es interesante. Cante alabanzas. Es una palabra en el idioma original. La palabra original en griego es salo. Quiere decir, es un tirón o tocar un acorde de un instrumento, de una guitarra, por ejemplo. Y es algo muy interesante porque literalmente significa tocar las cuerdas de tu corazón. Dios lo toca. Mira, fíjense, esta palabra se usa en Efesios. Noten Efesios 5, 18 y 19. Estamos hablando de cantar alabanzas. Dice en Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Recuérdense, llenos del Espíritu. ¿Qué pasa? Vas hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces me encanta esta ilustración, porque cuando estoy lleno del Espíritu, y no estoy en mi carne, pero lleno del Espíritu, Dios hace algo. Él toca las cuerdas en mi corazón y canto. Puede estar lleno del Espíritu, totalmente pasando una enfermedad y sufriendo, pero puedes cantar porque el Señor está tocando tu corazón. Y si tú has experimentado, sabes exactamente de lo que estoy hablando. El Señor toca tu corazón
¿Y qué es lo que sale cuando Él toca tu corazón, las cuerdas? Alabanza, adoración. Es una forma de orar, cantarle alabanzas. Cuando estoy triste, voy a orar. Cuando estoy contento, alegre, voy a cantar. Y es bueno poner alabanza siempre en tu casa, en tu coche, siempre cantando. Cántale al Señor. Y no nomás cantamos cuando estamos alegres y no dice que, ok, estás triste, tú no puedes cantar. Y algunos parecen así, entran aquí el domingo y no, yo estoy muy triste, hoy no puedo cantar. No, eso no se trata de tu sentimiento, tu emoción. Lo cantamos siempre. Él es digno de recibir alabanza, siempre. No porque tú estás triste, el Señor no desea recibir alabanza. No, entonces cuando regresamos aquí, y esperamos que sea pronto, hay que cantar fuertemente. Seas triste, todavía en prueba o lo que sea, sufriendo o alegre. El Señor desea escuchar su iglesia cantando alabanzas a Él. ¿Saben? Cuando tú cantas, cambia cosas en tu corazón. Tus emociones cambian. Tu perspectiva puede cambiar. Y de repente estás triste y cantando, te sientes diferente. Porque el Señor ahora está obrando. Mire, recuerdo de Pablo y Silas. ¿Qué pasó con ellos? Eso lo pueden ver en Hechos 16. Pues les fue muy mal. Los golpearon, sufrieron bastante. Los aventaron en la cárcel. Y a la medianoche dice la palabra que uno de ellos dijeron, vamos a orar. No sé quién dijo primero, sería Pablo o Silas, pero les ocurrió a las 12 de la noche, hay que cantar. ¿Qué te parece, brother? Cantamos y comenzaron a cantar, imagínense, sus cuerpos, yo no puedo imaginar cómo estaban sus cuerpos, qué dolor, qué sufrimiento. Pero lo que podemos ver es que el Señor tocó su corazón de ellos, porque estaban llenos del Espíritu. Sus ojos no estaban en la circunstancia. Tenían una actitud de oración y el Señor tocó los acordes de su corazón. ¿Y qué pasó? Comenzaron a cantar. Cantaron. Y algo interesante sucedió. Eso lo pueden leerlo más adelante, no hay tiempo, pero en Hechos 16, cuando ellos cantaron, hubo un terremoto. Las puertas de la cárcel se abrieron, sus cadenas rompieron, un milagro. Pero algo pasó, porque el jefe el que estaba encargado de la cárcel, él se quiso matarse. Porque él vio las puertas, seguramente se escaparon los presos y yo tengo que rendir cuentas con los romanos, me van a matar seguramente. Y luego le dijo Pablo a él, que no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Que no te vayas a matar, tranquilo, estamos aquí. Y luego le compartió Pablo, se los voy a leer rápidamente, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él lo creyó. Y este hombre y su familia recibieron a Cristo y fueron bautizados, todos, su casa. Entonces yo creo que qué testimonio es esto, qué poder es el testimonio de un cristiano lleno del Espíritu Santo, aunque está en sufrimiento, está cantando, qué testimonio, porque todavía podemos dar el Evangelio, ¿ves? Si no tenemos esa actitud de oración, no estamos pensando en las almas de otros, estamos tan preocupados en mi aflicción, yo, pobre de yo, mira cómo estoy sufriendo. No, eso no es para la iglesia. No siempre el enfoque es servir a Dios. Y por eso es tan importante ser llenos del Espíritu Santo, porque otros van a ser salvos. Y si Dios permite que yo sufra para salvar a otro, gloria a Dios. No es un mensaje popular, por eso es la verdad. Fíjense, Salmo 34:1. Bendiciré a Jehová en todo tiempo. ¿Realmente lo crees? En todo tiempo. Buenos tiempos, malos tiempos. Su alabanza estará en continuo en mi boca. Eso solo es posible ser lleno del Espíritu. Y la palabra nos exhorta a que tener ese deseo y hambre de crecer, de ser hombres y mujeres de oración. Y vamos a ver otros salvos, garantizado.
Lo creo. Y continuando en el pasaje, en versos 14 a 16, también debemos orar en tiempos de enfermedad. Triste, oramos. Alegre, cantamos y oramos. Y también en tiempos de enfermedad. Fíjense la pregunta que hizo Santiago en verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Y tú estás escuchando esto? La pregunta es para ti. ¿Estás enfermo? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que orar. No quiere decir que no tienes que ir al doctor, ¿verdad? Debemos ir al doctor, pero primero debemos orar. Muchas veces vamos primero, tenemos más confianza en el doctor que con nuestro Señor, que te conoce tu cuerpo más que nadie. Y a veces vamos hasta el final, pues yo creo que ya se puso la infección muy feo, ahora sí tengo que orar. No, es primero orar y luego buscar ayuda, ¿verdad? De otro. Es muy importante esto. ¿Por qué esperamos hasta el final para orar? Bueno, siempre lo deberíamos hacer desde el principio, como nos dice en la palabra. Ahora, si estás sufriendo, estás enfermo, aquí la Biblia nos enseña qué hacer. Aquí en este pasaje. Si tú estás enfermo, la Biblia dice que tú tienes que llamar a los ancianos. Noten, la persona enferma debe llamar. La persona enferma debe llamar. Aquí dice en verso 14, llame. Y si tú estás muy enfermo, pídele a alguien en tu familia que llame a la iglesia. ¿Y a quién llamas? Aquí específicamente. ¿A quién llamas? Dice, llame a los ancianos de la iglesia. El pastor y los ancianos no son omniscientes, no son como Dios que saben cada oveja, ok, él se enfermó, ahorita voy a marcarlo. No, eso es la responsabilidad de cada cristiano que debe llamar. Entonces, es una exhortación, familia. Si tú estás enfermo, por favor de llamar a la iglesia. Lo hemos estado anunciando cada domingo. Llamen a la iglesia por oración. Ahora con el website, no hay una hora que no puedes pedir una petición de oración. Y va a llegar a los ancianos. Son los líderes espirituales de la iglesia. ¿Quiénes son aquí en Carey Downey? Si no sabes quiénes son, otra vez, va a la página de la iglesia. Ahí los vas a ver. Entonces búscanos, llámanos. Y créeme, estamos dispuestos para orar por ti, visitarlos a tu casa. Y fíjense algo más. Y eso es algo significante. Porque dice, los ancianos de la iglesia. ¿Y por qué menciono esto? Porque eso es una referencia a la iglesia local. Tu iglesia. Carey Chapel Downey es tu iglesia local. ¿De aquí se refiere esto? No busco a llamar oye, Pastor Greg Glory, ¿puedes orar por mí? No, es tu iglesia local. Es muy importante esto, es muy necesario, es crítico tener, para un crecimiento sano en tu relación con Cristo, es tener una iglesia local, donde tú puedes decir, esta es mi iglesia. Conoces al pastor, conoces a los ancianos. Es muy importante esto. Algunos vagan en diferentes iglesias y realmente nadie los conoce. Están como ahí sí los conocemos, pero realmente no sabemos mucho de su vida. Y eso no es sano. Muchos no me entienden en esto, pero el que ha crecido en madurez lo entiende. Porque es importante ser parte de una iglesia local. No, hoy voy a servir aquí y el próximo año voy a comenzar a servir allá y ahí voy. No, eso no es sano. Porque nadie te va a conocer, nunca va a poder a formar esas raíces. Porque fíjense, esa es la verdad. La iglesia te necesita a ti. La iglesia local necesita a cada cristiano. Déjame explicarlo. Porque la iglesia, fíjense, cada uno tiene necesidades. Y la iglesia, me refiero a las personas, no un edificio. Personas, tú y yo, creyentes, somos la iglesia. Tú y yo podemos ayudar a otros. Pero ¿saben qué? Igual
cada uno puede ayudar a otro. Entonces realmente nos necesitamos, eso es mi punto. Nos necesitamos. Pero si no tengo una iglesia local, va a ser muy difícil para conectar y ser usado por Dios. Y va a haber un estancamiento, no va a haber un crecimiento más que lo que el Señor quiere hacer. Tal vez estás escuchando este mensaje, pero esto no es tu iglesia local. Pues, ¿por qué estás escuchando este mensaje y no de tu pastor? Tal vez no tienes iglesia local, entonces para eso es bueno el internet. Yo no tengo iglesia, bienvenido. Pero debes ser parte de una iglesia local. Mejor escuche tu pastor. Busca servir allá. Busca a los ancianos en tu iglesia. Yo estoy más interesado en esto, que la iglesia haga esto, de que números. Es más importante que hagamos esto que tener números, ¿verdad? ¿Qué importa si tenemos 500 personas aquí, pero nadie realmente esta no es mi iglesia, solo me gusta cada cuando viene una alabanza, ese día sí voy a la iglesia. Eso es horrible y eso rompe el corazón de Dios, porque no puede crecer y madurar. Bueno, no quiero tomar mucho tiempo en eso, pero aquí lo vemos, los ancianos de la iglesia hablan con ellos, llámalos, texto, WhatsApp, lo que sea, pero hagan comunicación con la iglesia y podemos orar. Y fíjense, ¿qué es lo que hacen? Ahora es la responsabilidad de la iglesia, de los pastores y los ancianos. ¿Qué hacen? Aquí dice, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces oramos por los enfermos, ungiéndoles con aceite. ¿Y por qué aceite? Buena pregunta. Aceite en la Biblia es simbólico del Espíritu Santo. Entonces cuando oramos, ponemos manos en la persona y les ungimos con aceite, lo que estamos haciendo es confiando, es en fe, que el Espíritu Santo viene sobre ellos con el poder de Dios. Es Dios sanando como Él quiera, porque es la voluntad de Dios. El poder está totalmente y la confianza es que Dios va a sanar. Y el aceite es simbólico de eso. ¿Qué tipo de aceite? Usamos Castrol. No se crean. Es un aceite que pues personalmente lo compro aquí de la tienda, es de Israel y huele riquísimo. Pero lo hacemos en fe. Y si no tengo aceite, ¿qué hago? Todavía puedes orar. Todavía podemos orar. Pero eso es lo que el Señor nos dice hacer. Eso es lo que debemos hacer. Y eso hay que hacer esto. Eso es muy práctico. Estás enfermo, márcanos. Y nosotros vamos a aplicar esto. Y vamos a orar por ti. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo deben orar? Los líderes espirituales, ¿cómo deben orar? Aquí lo dice en verso 15, en fe. La oración de fe. No vemos a alguien, no, tu caso es muy difícil. Mejor regrese otro día. No, oramos con fe. Dios puede hacer lo imposible, porque es Dios de milagros. Él puede sanar. Él puede hacer lo que Él quiere hacer. Y fíjense, una promesa que aquí también vemos, una promesa, y es la promesa del perdón. Y en verso 15, es un tema muy grande, porque yo creo que el énfasis en la Biblia es primero el problema del pecado, de ser, es más importante ser perdonados por tus pecados que ser sanado físicamente. Fíjense en verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En el contexto de aquí de Santiago, parece que había cristianos, y hay cristianos, que han pecado, y por consecuencia están enfermos. Es algo muy interesante este tema. ¿Cómo sabes si es por pecado o simplemente porque estamos en un mundo caído? Yo creo que cada cristiano debe estar
debe saber esa respuesta, porque está cerca a Cristo y es sensible. Reconocer y Señor, perdóname. Si tú sabes, estás en pecado, no todas las enfermedades es por el pecado. Entonces hay que no ver a la gente con y tomar ese texto. Oh, él tiene, no sé, no pienso de una enfermedad. Le duele la cabeza, tiene flu. Oh, yo sabía, es por. ¿Qué hiciste, hermano? ¿Qué hiciste? Y así estamos, es por tu pecado que estás enfermo. No, pero a veces sí. Y tú y yo no lo sabemos. Yo creo que el cristiano, habiendo pasado una enfermedad, y yo creo que el Señor le va a revelar, sí, es por esto. Y ahora Dios me sanó. Yo pasé una experiencia muy interesante. Puede ser, yo no estoy seguro, pero yo me recuerdo que hubo una sanación en mi vida y hubo arrepentimiento y se fue el dolor. Algo muy interesante. De hecho, fue un milagro. Tenía un dolor extremo que usaba los orthotics en los pies. ¿Cómo se dice orthotics? Es esa cosa que se pone en tus zapatos para que te arregle tu piso, ¿verdad? De un día al otro se fue el dolor. Pero había una convicción en mi vida personal. Y hasta más tiempo me di cuenta, wow, ya no tengo dolor. Yo creo, para mí fue por pecado, por el orgullo. No digo, ¿qué hizo el pastor? Era algo más en mi mente. No les voy a decir qué fue, pero algo que no estaba bien en mi actitud. Y ya de repente estoy sanado. Esto lo creemos, pero no siempre es por pecado. ¿Okay? Otra vez lo digo, por favor, no vayan a estar apuntando dedos cada vez que se enferma alguien. ¿Qué pecado estás? Pero la promesa aquí, y eso lo quiero enfocarme, hay perdón del pecado. Va a haber perdón, es una promesa. Y en verso 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dios siempre sana. Porque hay que poner, mira, hacemos esto. Vienen personas, oramos, le ungimos con aceite. Uno es sanado, pero otros no. ¿Por qué no? ¿Es garantizado? Pues primero tenemos que tomar toda la Biblia en contexto. No nomás tomar un verso y poner una doctrina. Cuando Dios sana es porque Él va a sanar. Esto lo hacemos en fe, en obediencia a la palabra. Son instrucciones claras. Pero el quien sana es Dios. Es su voluntad. Ese es un tema que nos ayuda a entender esto. Que Él va a sanar en acuerdo con su voluntad al quien Él quiere sanar. Pero aquí vemos que debe haber confesión. Debemos hacer esto en obediencia, en fe, creyendo. No un ritual, ojalá que haya un cambio en ti. No, en fe creemos que Dios puede sanar. Y lo hemos visto. Pero el Señor nos enseñó cómo orar. Señor, haga tu voluntad. Y así siempre oramos al final. Dios, haz tu voluntad. Dios puede usar mi enfermedad o en ti para su gloria. Claro que sí. ¿Dios puede usar mi enfermedad para humillarme? Claro, y lo hace. ¿Dios puede usar mi enfermedad para producir más paciencia y para que madure espiritualmente? Claro que sí. Entonces, cuando oramos por el enfermo, debemos tomar las Escrituras en cuenta, todas las Escrituras. Por ejemplo, 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, si Él lo va a hacer en su voluntad, Él va a sanar. Oración es poderosa. Y oramos y queremos ver sanaciones. Y le damos gloria a Dios cuando lo vemos. Pero lo más importante es el corazón, que haya arrepentimiento, que haya confesión. Eso es más importante. ¿Cuándo más debemos orar? Vemos otro ejemplo en versos 17 al 18, en tiempos de apostasía nacional.
Cuando una nación, cuando nuestra nación da su espalda a Dios, iglesia, debemos estar de rodillas. Fíjense en versos 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué significa esto? Simplemente Elías era igual que nosotros. Era igual que nosotros. Y eso es una bendición para mí. Porque el Señor usa cualquier persona. Él era igual. Tú y yo podemos leer esto y wow, Dios lo escuchó porque es un gran hombre espiritual. Pero aquí dice que Elías es igual como tú y yo. Él lucha, él tiene miedo, él pierde paciencia. Él se pone triste, él pasa tiempos de alegría, él sufre, él se desanima. Pueden leerlo en Primera de Reyes, capítulo 17 y 18. Pero Elías era igual que nosotros y Dios lo usó a él para cambiar la dirección de toda la nación. Pues que Dios nos use a nosotros. Que nos use a nosotros. Entonces tú y yo, hermanos y hermanas, que Dios nos ayude a ponernos de rodillas para orar por nuestra nación. Estamos en tiempos muy difíciles. Nunca olviden las libertades que tenemos, que Dios nos ha dado, para que podamos avanzar su reino en estos tiempos. Y hay que seguir orando, que esta puerta siga abierta en este país, que podamos continuar a reunirnos y predicar el Evangelio, porque puede llegar un fin esos días. Y debemos orar por el liderazgo de la nación, que Dios les dé sabiduría, o que use otros, cualquier manera, Dios haga su voluntad para influir a los líderes, que hagan buenas decisiones, que nos van a impactar a nosotros. Y cuando Elías oró, el país estaba en apostasía y Dios lo usó. Ellos dieron su espalda a Dios y Dios usó a Elías. Entonces, Él lo hizo, Él es como nosotros, Dios lo usó, hubo un gran cambio en la nación. Entonces vemos en esto el poder de la oración. Es poderosa nuestra oración. Dice en verso 17, oró fervientemente para que no lloviese. Y luego entró y habló con el rey malvado Acab y le dijo, en Primera de Reyes 17:1, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y luego se fue. Entonces por ese tiempo no hubo lluvia ni rocío, aquí dice. Y después él pasó pruebas personal, pero cuando llegó al monte de Carmel, oró otra vez. Y aquí, regresando al texto, Santiago, en verso 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Eso es en Primera de Reyes, capítulo 18. Y es interesante porque específicamente oró por lluvia. Y dice que era fervientemente, era con pasión, con fe. Pues cuando oramos, así debe ser, con pasión, no con duda, confiando en Dios Todopoderoso. Y persistir, porque él estaba orando y orando, hasta que él vio una nube, él creyó, viene lluvia. ¿Y qué fe es esto? Solo ver algo y tú sabes, ya algo está pasando aquí. Dios me oyó y ahora Él está moviendo su mano. Y así debemos estar orando hasta que vemos obra de Dios, su mano moviendo. Sea sanación, sea nuevo trabajo, sea lo que sea. Pero Él lo hace en su tiempo. En este caso fue más de 3 años. Pero aquí vemos el poder de oración. La nación regresó a Dios. Y vemos un otro ejemplo.
Oramos en tiempos de retroceso o backsliding. Alguien resbalado. Debemos orar por ellos, porque eso sucede. Hay cristianos, estamos hablando de cristianos que se alejan de Dios, de la verdad. Dice en verso 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que él haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si tú conoces a alguien, es creyente, tú sabes, pero se ha alejado, ora por ellos. No le hagas burla, no sean bullies. Yo lo sabía. Yo sabía que él era débil. No, eso no es una buena actitud. Hay que tener el corazón de Dios y orar por ellos primero. Llámalo. Es un buen tiempo para orar. Y Dios pone personas en tu corazón. Tú sabes, tal vez no lo has visto por un tiempo. Llámalo. Márcalo. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? Y pregúntale específicamente. Oye, ¿cómo está tu camino con el Señor? Muchas veces hay confesión en ese momento. Pero a veces no lo hacemos porque nos da pena de hablar a alguien y preguntarles. Pero es muy sencillo, pero muy poderoso. Porque es creyente y solo necesitaba esta palabra de aliento para recordarle que se ha alejado de la verdad. Y de repente hay convicción, reconoce de su error, reconoce de por qué está sufriendo, sus emociones, porque no ha estado con Cristo. Se fue de la verdad. Y tú y yo podemos extenderle una mano y regresarlos. Y luego, ¿qué más? Fíjense, ir a ellos con una actitud humilde, no como duro, acusándolos, pero orar por ellos y luego ir a ellos. Porque se han alejado. Nos vamos y los regresamos. Cada cristiano puede hacer esto. Es un acto de amor. Y dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Así es como lo hacemos. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pon a esta persona en tu lista de oración. Y después, llámalo, visítalo. Cómprale un taco, eso siempre funciona. Pero eso lo podemos aplicar. Yo creo que ahorita hay alguien que está en tu mente. Llámalo hoy. No esperes mañana. Hoy es el tiempo perfecto. Y recuérdate, orar, ve con espíritu de mansedumbre para buscar restauración. Siempre es el propósito. El Señor, Él puede restaurar el más lejos y lo regresa. Y nos usa la iglesia. Entonces, hermanos, la iglesia de Dios es una casa de oración. Y aquí lo vemos muy claro. Es muy claro. Orar en tiempos de sufrimiento, orar en tiempos de alegría, de enfermedad, de apostasía nacional, tiempos de retroceso. Y ahorita vamos a tomar un tiempo de comunión, pero primero me gustaría orar. Entonces, ¿por qué no oremos todos?